Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la NBA 2K25. En el día de hoy vamos a jugar contra los Boston Celtics en la Copa de la NBA. Espero que os guste y allá vamos. Tenemos a los Celtics de Boston y los Bulls de Chicago. Buenas tardes a todo el mundo. Ya estamos en el cuarto y último partido de la fase de grupos de la Copa de la NBA. Así que debería ser uno bueno. Y en este momento que tenemos antes del comienzo, vamos a echar un vistazo a los quintetos iniciales. Vamos a echar un vistazo a los Bulls. Antes de empezar, ¿qué me decís sobre estos Bulls? El baloncesto se vuelve un deporte muy divertido cuando entras en una racha de victorias. Se ve que están disfrutando con su juego. Está visto que se ven capaces de ganar a todos los equipos de la liga. Muy buena confianza la que han acumulado gracias a esta racha de victorias. Los Celtics jugarán la primera posesión. El balón le llega a White. Posición exterior para Brown. ¡Impresionante! En ataque los Bulls. No hay quien pueda con ellos en este momento. Ya han encadenado 17 victorias consecutivas. La verdad es que es un placer verlos jugar. El baloncesto es un deporte espectacular por todo lo que conlleva. El nivel físico, la habilidad, la inteligencia, la pasión, todo. Cuando se ejecuta como lo hacen estos jugadores, no hay nada mejor. White con el balón. Terminó su último partido con 18 puntos. Está chuleando. Es demasiado bueno con ese cambio de dirección. Más o menos un minuto del primer cuarto. Envía en el exterior. El balón le llega a Vucevic. Suspensión en caída. Primera asistencia. Canasta de hoy. Es un emparejamiento difícil para el defensor. Le faltan centímetros para salir bien parado. Aquí tenemos a Brown. Anotó 19 puntos en su último partido. Dayton. El rebote le cae a Vucevic. Adentro. Dosunmu con la bola. Trabajando sobre Brown. Posición exterior para Holiday. El balón le llega a White. Brown. Por encima de MP. Demostró buena visión al impedir esa bandeja fácil. Vio que iba a ser canasta y lo impidió con una falta. Son sus primeros tiros libres del partido. En este momento de la temporada lleva un 80% de tiros libres anotados. Ha estado bien. Creo que está recogiendo los frutos de lo mucho que entrena los tiros libres. Ha conseguido que sus estadísticas progresen esta temporada. Primer tiro libre dentro. Brown clava los dos tiros. Estamos en el primer cuarto y ya han pasado unos 2 minutos. MP en la banda. No anota de 3. Posición exterior para Brown.
Falla Tatum. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. El balón le llega a Vucevic. Gran acción defensiva de Porzingis. Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja. Otra vez Tatum. Llega Tatum. Remate. Bueno, no encaja en el molde típico de ala pívot, al menos en cuanto a altura, pero lo compensa con su gran capacidad atlética. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Marcador desfavorable para Chicago. El balón le llega a MP. Otra vez White. Aquí tenemos a MP. Collins. Canasta. Segunda asistencia. ¡Qué gran muñeca! A pesar de su tamaño en ataque, es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista. White en el exterior. A la zona. Holiday. Segunda opción. Y convierte la bandeja. Gran esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa. ¡Qué determinación! El balón le llega a Collins. Y aquí está Vucevic. MP en la banda. Collins tiene el balón. 6 en el reloj de posesión. Bloqueo de MP. Va de 3. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. Ya ha habido un par de alternancias en el marcador. Ningún equipo consigue destacarse. Sí, el marcador ha cambiado de dueño en 5 ocasiones. Con el balón Porzingis. Sumó 15 puntos en su último partido. Holiday. Y entra a canasta aprovechando la asistencia. Sabes que si apuestas por su pase no vas a perder el dinero. La juega Vucevic. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. ¡Consigue anotar! Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo, sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo. Fallo de Holiday. Van ganando los Bulls. White, defendido por Brown. Otra vez MP. Lo atrapa White. Está sufriendo con su tiro en este cuarto, le cuesta anotar. Tatum se luce al rematar con la bandeja. Anota con tanta facilidad, es un gran activo a la hora de atacar. MP con la bola. Anotó 11 puntos en su último partido. Ha tirado a tiempo, pero no entró. Termina el primer cuarto con un marcador muy apretado. Los Celtics por delante en el marcador. Ganan por un punto. No se vayan, no tardamos en regresar para continuar con el segundo cuarto. Y vamos a seguir Comienzo el segundo de un cuarto partido desde que el hasta banquillo. ahora está bastante igualado. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Y justo por encima de los 2 minutos y medio de juego en este segundo cuarto. El tiro de Tatum no es bueno. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Collins. Y convierte la Tercera suspensión de asistencia. cerca. Le sirvió el pase adelantado en bandeja de plata. Van ganando los Celtics. Holiday con el triple. Y lo atrapa White. Bueno, no ha sido uno de los jugadores clave, pero siguen estando arriba en el marcador. Al interior. Sacan para Ball.
pie en el exterior. El tiro es bueno, Triple. la asistencia fue de Ball. Está siendo un partido para recordar, con muchas alternancias en el marcador. Da la impresión de que ganará el equipo que juegue la última posesión. Aquí está Brown. Tiene al defensor muy cerca. Sacan para Tatum. La clava de 3 puntos. Hoy está bastante atinado, ha tirado bien en este partido. Partido interesante aquí, en Chicago. El balón le llega a Collins. En pie, Holiday le roba la cartera. ¡No entra! Es más culpa suya que de la defensa. Debería haber convertido esa bandeja. La juega Brown. A la zona, Porzingis. El rebote será de Collins. Chicago con el balón. El balón le llega a tapón de Porzingis. Ball le roba la cartera. En pie en el exterior. White en el exterior. Solo 4 para tirar. Mete el triple. Cuarta asistencia La primera y minuto mitad gol no ha alcanzado. podido estar más disputada. Muy igualada, menudo espíritu competitivo. Ha habido muchísimas alternancias en el marcador. ¡Vaya partido! Aún en el poste. ¡Falla! ¡Corto alcance! Y este disputadísimo partido llega al final de su primera parte. Juegan los Bulls. Ganan solo por 1. Que no se vaya nadie. Volvemos en cuanto acabe el descanso para dar comienzo al tercer cuarto. Tras 2 cuartos en los que ha reinado la igualdad, seguro que ambos equipos intentan distanciarse en el marcador en esta segunda mitad. ¡Qué partidazo de Jason Tatum! Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Empiezo el tercer cuarto Aquí desde la tenemos pista. a MP. White en el exterior. El balón le llega a Dosun. Le ofrece un bloqueo. 6 segundos de posesión. Ha salido fuera, le toca jugar a Boston. Creo que ese pase le pilló desprevenido. Reaccionó demasiado tarde. Los Celtics por detrás en el marcador. Y aquí está White. Al centro. Holiday. Encesta la bandeja a tablero. Nos acercamos al último cuarto y el partido sigue abierto. Los equipos siguen intercambiando canastas y alternándose en el liderato. Ninguno es capaz de lograr un buen colchón de puntos. El tiro de MP no es bueno. Aquí tenemos a los Celtics. Exterior para Brown. Otra vez Tatum. Preciosa bandeja a aro pasado. Algunos defensores intentaban imponerse por la fuerza, pero los evitó con un toque de velocidad y agilidad. En pie en el exterior. El balón le llega a Dosun. Habilidad GOAT activada, grandes brincos. En pie en el exterior. Uselis
con el balón. En pie, le defiende Tatum. Dispara desde el ala. Quinta asistencia. El tiro. La asistencia vale la mitad de esa canasta. 90 segundos del tercer cuarto. Posición exterior para Holiday. El balón le llega por Porzingis. El triple no va a ser exitoso. Ha estado a punto de castigar esa mala defensa. Yo en su lugar no me arriesgaría de nuevo. Vucevic. Sexta ¡Canasta! asistencia. Está logrando encontrar a hombres desmarcados en casi todas las jugadas. Eso parece, Jorge. Hoy está dirigiendo a lo grande. Lanzará su segundo y tercer tiros libres. Es estupendo verle superar el 80% en porcentaje de tiros libres. Sí, se ha mostrado muy seguro en los tiros libres. No acierta con ese. El entrenador me sustituye. Chicago pide un tiempo muerto. Aquí tenemos a Brown. Lanza de 3. Falla. Si llega a entrar habría valido. Terminamos el tercer cuarto y no han sido capaces de despegarse. Siguen intercambiando canastas. Los Celtics por delante en el marcador. Van 3 arriba. No se vayan, volvemos en apenas unos instantes para narrar el último cuarto de este partido. Y ahora que tenemos un instante, comprobemos cuál es la asistencia del partido de State Farm. Esto es la definición de trabajo en equipo. Una gran comunicación entre compañeros y un bonito pase. Quitando los alley-oops y los mates salvajes, este tipo de pases seguramente sea lo más espectacular en lo que a jugadas de la NBA se refiere. Empiezo el último Solo cuarto queda un desde la cuarto pista. en este partido tan intenso y repleto de acción. Tatum desde la línea de 3 puntos. La enchufa desde su casa. Y ahí está. Sigue con el acierto que tuvo en la primera mitad. Chicago va perdiendo. Viene el exterior. Sale después de pegar en la parte trasera del aro. Aquí tenemos a Pritchard, cubierto por MP. Por encima de MP. Rebote de los Bulls. Jason Tatum les quita el balón. Usa el tablero para anotar la bandeja. Está teniendo su gran partido habitual en cuanto a anotación. Y como suele ocurrir en estos casos, van ganando. El balón le llega a Buscemi. MP. Aquí tenemos a White. La juega Buscemi. Tira desde fuera. Otro error en el tiro. Acabamos de superar el primer minuto del último cuarto de este partido. Hauser no lo consigue. A pesar de los tiros que ha fallado, han sido capaces de ponerse por delante en el marcador. Jason Tatum les quita el balón. Desde casi 7 metros. Rebote fuerte en el aro antes de entrar. Ha salido del vestuario completamente enchufado. Gran segunda parte la suya. El balón le llega a Pitt. Tiene mucho sitio y anota. Donde vio el hueco, puso el balón. Los Celtics piden tiempo muerto. Poco más de 1 minuto y medio de juego del último cuarto.
El balón le llega a Holiday. White. Otra vez Holiday. Ha salido el balón. Los Celtics conservan la posesión. White. En cesta de 3. Una de las claves de este partido están siendo los puntos en segundas jugadas. Están haciéndolo fenomenal en la segunda parte. Empezará a jugar Chicago. 11 puntos de diferencia. Embiid. Atraviesa la defensa para anotar la bandeja. Lo ha hecho muy bien adaptando la postura de su cuerpo en el aire camino de la canasta. Es la única forma de anotar entre tanto brazo. Bloqueo de Porzingis. Adentro. Finaliza en el aro gracias al pase certero. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. A la zona. Embiid. Taponazo de Holiday. Anda ya. Pues sí que se ha cargado la oportunidad de contraataque. Parece ser una falta en transición. Convierte el tiro libre Holiday. Ahora tienen una ventaja bastante cómoda. Está claro, no han encontrado mucha resistencia. Posición exterior para Tatum. El balón le llega a Holiday. Por encima de Embiid. Es bueno el He tiro de lesionado Holiday. a Holiday. Parece que ha habido una lesión en la cancha y no tiene ninguna gracia. Es algo que nunca nos gusta ver, Anthony. Es difícil saber lo grave que es. Esperemos que no demasiado. Y va pasando el tiempo en este último cuarto. Los 3 primeros minutos son historia. La saca para Embiid. ¡Para el triple! Da igual quién sea tu hombre. Con esa defensa no puedes ganar nunca. Los Celtics en ataque. Han disfrutado de una ventaja de 14 puntos. Paso atrás. Porzingis por la derecha. Al lado derecho. Solo 5 para tirar. Le habían dejado solo. Damos la bienvenida a los que se incorporan ahora. Ya se han jugado 3 minutos y medio del último cuarto. Embiid. Lo atrapa White. Posición exterior para Tatum. El triple no alcanza el objetivo. El balón le llega a White. Y aquí está Dosunmu. Embiid con la bola. Boston foul. Kristaps Porzingis. First personal foul. First team foul. At the line for the Bulls, Embiid. Taking 2 shots. Y el primero entra. Encesta ambos. Si quisieran, podrían exprimir la posesión. En mi opinión sería lo mejor. Tatum con el balón. Un triple. El rebote le cae a Vucevic. Celis con el balón. Le defiende Tatum. El balón le llega a Dosunmu.
Viene el exterior. Y se Excelente quedan a menos triple. de 10 puntos. Parece que el partido está decidido. Si manejan bien el reloj y no pierden el balón, el partido es suyo. 4 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Falla Boston una vez más. Yoshundu. La falta es de MP. Es su tercera falta del partido. Third personal foul. Second team foul. Boston se lleva la victoria. Termina en el grupo de la Copa de la NBA con un registro de 3-1. Da igual que se centren en la Copa de la NBA o en toda la temporada regular. Victorias tempranas como esta son estupendas. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA. Aquí, 2K Sports. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo, yo, Sixto Miguel Serrano, les doy las gracias por acompañarnos. ¡Hasta otra! Se acaba la fase de grupos de la Copa de la NBA con una derrota por 8 puntos. En mi resumen personal es de 17 puntos, 6 asistencias, un 60% de triples y una calificación de B+. Espero que os haya gustado y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Win some, you lose some.